Hola a todos, hola a todas, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate. Ha sido un largo tiempo sin tener noticias, prácticamente un mes, pero bueno, informaros que he estado de vacaciones, sí, Historiador al Rescate también se coge vacaciones y la verdad que también por ciertos problemillas menores de salud me han impedido grabar todo lo que me hubiese gustado grabar. Aunque es cierto que he seguido siempre en contacto con vosotros por redes sociales, sobre todo por la cuenta oficial del canal, ya sabéis, historiador_al_rescate de Instagram, cuenta de Instagram. Así que bueno, lo merecido por vuestra paciencia, vamos, tenéis para mí el cielo ganado, después de tantas semanas sin tener podcast, así que creo que os habéis ganado, valga la redundancia, el que toque un tema que sinceramente a mí especialmente me gusta mucho, que es la Segunda Guerra Mundial, y de hecho, pues bueno, os traigo ciertas novedades para esta temporada y os voy a intentar, no es una promesa, pero sí que voy a intentar comprometerme a subir al menos un podcast, una grabación, un programa a la semana, ¿vale? De esa periodicidad, pues bueno, yo creo que no os vais a quedar sin vuestro podcast semanal. Voy a intentarlo, como digo, y si se da muy bien la cosa, 2. Pero bueno, eso ya creo que es más difícil. Sobre todo porque no quiero meterme prisa y que esto arruine, evidentemente, la calidad requerida. Por otro lado, voy a iniciar una nueva sección que es de la Segunda Guerra Mundial, así que iré subiendo distintos programas en el que voy a intentar cubrir toda la Segunda Guerra Mundial. De hecho, el programa de hoy, lo voy a llamar Vientos de Guerra, porque os voy a contar todo lo sucedido antes de la invasión de Polonia. Lo cual hay mucha tela que cortar, como os podréis imaginar. Y bueno, también intentaré lanzar reflexiones mías en distintos programas que creo que os gustan. Desde luego que cuando subo alguna entrada en Instagram sobre reflexiones políticas, geopolíticas o sociales, quemáis el botón de like. Y cuando subo algo de historia puramente y duramente, ¿no? de contenido histórico, estrictamente de contenido histórico, como digo, pues prácticamente los likes se bajan a la mitad. Sea como fuere, bienvenidos una vez más a Historiador al Rescate, que esta es vuestra casa, tengáis la edad que tengáis y penséis como penséis, todo el mundo es bienvenido aquí. Evidentemente, salvo las personas dogmáticas y totalitarias, que esos se pueden ir por donde han venido. Salvo eso, cualquier tipo de ideología democrática y de forma de pensar y de vivir la vida, pues esas personas son bienvenidas aquí. Gracias una vez más por escucharme, por la paciencia que habéis tenido y, como no podía ser de otra manera, una vez más vamos a demostrar que la historia es divertida y que es necesaria en este mundo cada vez más
lleno de incertidumbre y más loco, si se me permite la palabra. Bueno, el programa de hoy se llama Vientos de Guerra y nos tenemos que remontar en concreto a 1919. ¿Qué ocurre en 1919? En ese año tenemos que una Alemania derrotada después de la Primera Guerra Mundial. Recordad, la Primera Guerra Mundial abarca desde el 14 al 18 y tenemos las potencias centrales, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán y luego otros imperios subsidiarios que también colaboraron con estos, como por ejemplo el Imperio Otomano. Y luego también tenemos países como, en este caso, Bulgaria, que van a combatir a favor de las potencias centrales, es decir, de Alemania y de Austria-Hungría, pues van a ser los derrotados. Van a seguir derrotados, sobre todo por la intervención in extremis de los Estados Unidos en 1917. Estados Unidos, que todavía no era la potencia que a día de hoy es, aunque ya sabéis que es una potencia en disputa. Algunos dicen que ya ha sido superada por China, yo no lo creo, al menos no de momento. Pero en aquel momento pues era un país que verdaderamente daba miedo porque estaba creciendo muchísimo, pero que no era la potencia mundial que es a día de hoy. Sin embargo, este joven país va a poner precisamente su juventud a miles y miles de soldados jovencísimos a disposición de Gran Bretaña, Francia y demás aliados que estaban combatiendo contra Alemania, Austria-Hungría, etc. Y sobre todo el músculo industrial de la economía estadounidense. Esto ya va a ser, obviamente, demasiado para los mermados ejércitos y las mermadas economías de las potencias centrales, y a partir de aquí, por ejemplo en Alemania, pues va a tener lugar una serie de huelgas revolucionarias de índole comunista y sobre todo habría que destacar las huelgas de la producción de armas y de municiones, las cuales pues evidentemente van a forzar al ejército alemán a una situación bastante desesperada porque obviamente tú sin municiones y tú sin los recursos necesarios para proseguir la guerra, pues es imposible. De todas formas, el ejército alemán siempre, los nazis al menos, esta fue la visión de Hitler, se vio como que no había sido derrotado en el campo de batalla, sino por la puñalada en la espalda, ¿no? Lo que decían ellos, la puñalada en la espalda llevada a cabo por esta revolución marxista en territorio alemán, en la retaguardia, y sobre todo para los nazis esto había estado motivado por los judíos. ¿Por qué los judíos? Pues por los judíos de Wall Street y por los judíos marxistas y por los judíos dueños de las fábricas. Entonces ellos veían que había sido una conspiración del mundo judío, del mundo semita, en contra de Alemania. Y por eso habían perdido la Primera Guerra Mundial. Esa es la visión de un jovencísimo Hitler que en ese momento en el que Alemania es derrotada se encuentra en un hospital de campaña, ya que ha sido gaseado y ha perdido la visión, en concreto. Perdió la visión de forma temporal. Hitler todo esto lo explica en su libro El Mein Kampf, en mi lucha, que lo escribirá pues bueno, cuando en la década de los 20 se ha detenido tras haber fracasado su intento de golpe de estado, el putsch de la cervecería de Múnich, ¿vale? Bien, esto es una visión obviamente muy muy general, aquí hay mucha tela que cortar, pero creo que es bastante completo lo que os acabo de comentar. Sea como fuere, Alemania, hemos dicho que es una de las grandes derrotadas. Y aquí es donde se comete el primer error, porque las potencias vencedoras en el Tratado de Versalles van a imponer a Alemania, pues primero la culpabilidad de haber provocado la guerra, algo que es totalmente incierto, es totalmente falso, y segundo, también van a establecer una serie de compensaciones de guerra sobre Alemania que, lejos de buscar un entendimiento y una paz que dure generaciones y generaciones de personas, ¿no? Pues lo que van a pretender es una venganza a nivel político, una venganza a nivel económico, una venganza a nivel social contra una Alemania derrotada y por ende humillada. De hecho, aquí hay que ver el nivel simbólico. Nos remontamos a la guerra franco-prusiana de 1870-1871,
En esta guerra, pues como el propio nombre indica, se van a enfrentar Francia, la Francia del emperador Napoleón III, y Prusia, que es un país que va a ser el papá de Estados Unidos, en el cual pues daba bastante miedo este país. ¿Por qué? Pues porque era el germen de lo que luego será Alemania y había iniciado décadas atrás el proceso de unificación, derrotando a Dinamarca, los cuales se habían pegado por el territorio de Schleswig-Holstein, que se lo quitan los prusianos, y también se había pegado con Austria. Aquí en Prusia destaca un señor que es el canciller Otto von Bismarck, el cual, pues bueno, pues es el que va moviendo los hilos de la política prusiana de aquel momento. Bismarck es una persona muy astuta y digamos que va a provocar la guerra contra los franceses, sabedor de que los franceses, pues digamos que por su ego y su chauvinismo realmente famoso internacionalmente, pues iban a morder el anzuelo. Y fijaos, aquí está muy relacionado España. España en aquel momento, después de la Revolución Gloriosa de 1868, si no me falla la memoria, tenemos que se va a deponer a la reina Isabel II y claro, queda pues, el trono vacante. Entonces se propone a un candidato alemán para que sea el nuevo rey de la monarquía española. Claro, Francia esto no lo podía permitir y se queja públicamente porque evidentemente no puede permitir tener a un prusiano al sur de sus fronteras con una Prusia que se encontraba también al norte. Le podían hacer un sándwich. Entonces, poca broma con eso. Así que Otto von Bismarck provocó una reacción al mandar el telegrama de Elm, en el cual, pues bueno, pues digamos que con un tono que sabía que iba a provocar una sobrereacción de los alemanes, de los franceses, pues provoca, ¿no?, la participación de los franceses, la declaración de guerra de los franceses a los prusianos, y en la guerra la van a perder los franceses encima. De tal manera que, ¿por qué os cuento todo este rollo? Porque es muy importante, ya que Bismarck en 1871 celebra la proclamación del Segundo Imperio Alemán, del Segundo Reich. Recordad que Hitler, cuando llegue al poder y demás, proclamará el Tercer Reich, ¿ok? Pues aquí en el 1871, se proclama el Segundo Reich, ¿vale? En concreto, en una zona del Palacio de Versalles, que es la Sala de los Espejos. O sea, esto es una humillación para los franceses, ¿vale? Y les quitan dos territorios franceses, que son Alsacia y Lorena. Desde entonces los franceses estaban muy picados con los alemanes, va a haber un gran odio y un gran sentimiento anti-alemán, y esto también motivará el estallido de la Primera Guerra Mundial y también ese deseo de venganza francés contra Alemania. Así que, una vez explicado esto, que era necesario que lo entendieseis, en el Tratado de Versalles, lo primero de todo, Alsacia y Lorena se la queda Francia de nuevo, la recupera. La región sur de Alemania, que es el Sarre, en torno a la cuenca del Ruhr, que es una región muy rica porque había mucho carbón, pues va a ser explotada por Francia durante 15 años. Ese territorio va a ser ocupado por el ejército francés y durante 15 años van a sacar todo el carbón posible los franceses. Y esto, ¿quién tolera esto? Pues la Sociedad de Naciones, que es una especie de organización internacional parecida, salvando las distancias, a la Organización de las Naciones Unidas actual, que ha sido creada por las potencias vencedoras en la Primera Guerra Mundial. Después también se prohíbe a austriacos y alemanes unirse, que se unan estos dos estados, algo que era reclamado por ambos territorios desde hacía mucho tiempo. Esto se llama el famoso Anschluss, que luego Hitler lo va a hacer real en 1938. Todo el territorio colonial alemán desaparece, ¿vale? Así que se lo van repartiendo las potencias vencedoras. Otros territorios como Eupen y Malmedy pasan ahora para Bélgica, el cual ha sido un estado que ha luchado en la Primera Guerra Mundial contra los alemanes. El famoso Schleswig-Holstein, que ya os he comentado anteriormente, vuelve de nuevo a Dinamarca. Y aquí, cuidado, esto es muy importante, porque nos va a interesar con el tema que vamos a comentar ahora. Posen, Prusia Occidental, ¿vale? Y
y también el corredor y Silesia van a pasar a Polonia, ¿vale? Prusia Occidental, ojito, Prusia Occidental, la madre de Alemania, ¿vale? El estado que va a potenciar la unificación alemana, pues pasa al vecino polaco. Prusia Oriental es un territorio que sigue estando en control de Alemania, de la República de Weimar, que vendrá después del Tratado de Versalles, pero se encuentra separado del resto del territorio alemán por un corredor de tierra, que es el corredor de Danzig, que pertenece a Polonia. Por lo tanto, vemos cómo están desgajando a Alemania, el imperio colonial, los distintos territorios que pertenecían a Alemania, y que de hecho cogen y parten Prusia por la mitad. Un territorio que es Prusia Oriental sigue en manos de los alemanes y Prusia Occidental pasa a ser polaca, ¿vale? Separada por el corredor de Danzig. Y Silesia, que era una zona muy disputada por Alemania y Polonia, pasa a ser polaca, ¿vale? Y de hecho, Danzig y Memel, que eran dos ciudades que pertenecían a Alemania, pasan a ser ciudades libres, en el cual se permite el libre comercio, el libre tránsito de alemanes y polacos, ¿vale? No pertenece a ninguno de estos dos estados. Y de hecho, la zona del Valle del Niemen pasa a control lituano. Por lo tanto, vemos que de la noche a la mañana tenemos que familias de alemanes son separadas de sus seres queridos y al día siguiente pues pasan de ser alemanes a ser polacos, a ser franceses, a ser lituanos, etcétera, etcétera, etcétera. Para hacer una comparación, yo creo que la mejor comparación posible es la de, al menos en mi opinión, es la relativa con la caída de la Unión Soviética, ¿vale? En la cual, tras la independencia de ciertas repúblicas, en 1991 de la Unión Soviética desaparece la URSS y un ucraniano pasa a ser, en vez de ser un soviético, donde están todos unidos, pasa a ser ucraniano. Rusos que vivían en Ucrania se encuentran en un país extranjero. Y todo eso va a generar pues todos los problemas que estamos viendo en Ucrania ahora mismo, ¿no? Donde las minorías rusas y demás pues están exigiendo, ¿no? Exigían una serie de derechos y bueno, todo esto junto con otros temas que ya he comentado en muchos programas, pues va a provocar fuertes conflictos y va a derivar en última instancia en gran parte, que luego hay otros intereses evidentemente, en la guerra que actualmente estamos viviendo en ese territorio. Bien, asimismo, a nivel económico, pues bueno, se le va a poner enormes sanciones de guerra, que Alemania a principios del siglo XXI terminará de pagar, y asimismo se les va a obligar a los alemanes a reducir el ejército, que era el orgullo de este país, a 100.000 hombres, y se les quita la marina y se les quita también cualquier tipo de aviación. Vamos, o sea, es un ejército bastante mermadito. Bien, todo esto explica un sentimiento, ¿no? que se genere en Alemania de, evidentemente, de victimismo y de odio y de necesidad de revancha. Si a esto le sumamos de que el crack del 29 va a afectar sobremanera a los alemanes y que va a haber una hiperinflación en este territorio, donde siempre se dice lo mismo, pero donde por una barra de pan pagaban millones y millones de marcos, pues estamos creando el caldo de cultivo perfecto para que llegue un señor llamado Adolf Hitler, el cual es un ex veterano de guerra, ha recibido una condecoración en la Primera Guerra Mundial, que es la Cruz de Hierro, llegó al nivel de cabo y él se dedicaba sobre todo a ser mensajero pasar de trinchera en trinchera, llevando las distintas órdenes de sus oficiales, ¿vale? Una posición que, ojo, la gente normalmente cuando se entera de esto pues se ríe y tal, pero yo creo que no es para reírse, es una posición bastante peligrosa porque los mensajeros tenían una alta mortalidad. De Hitler cuentan que era una persona muy introvertida, no se solía relacionar con sus compañeros de trinchera, pero sí que es cierto que hizo algunos amigos y de hecho, como curiosidad, hizo algunos amigos judíos, tenía un oficial al mando que era judío y de hecho de sus camaradas judíos, cuando estallara la persecución
la Segunda Guerra Mundial de los judíos, se sabe que Hitler intervino para salvarles la vida directamente. Bien, Hitler es un populista y piensa que él ha sido elegido por los dioses para llevar a cabo la misión de recuperar a la humillada Alemania. Esto, en verdad, salvando un poco la visión un poco excéntrica, ¿no?, de Hitler, va a generar cierta simpatía, ¿no?, Hitler en Occidente, sobre todo porque muchos británicos, muchos franceses, estadounidenses y demás, pues van a ver en Hitler a un patriota que intenta, pues eso, recuperar el prestigio de su país y que Alemania sea de nuevo una gran potencia, y se ven un poco reflejados en ellos. También un poco, yo creo que por sentimiento de oye, pues nos hemos pasado con Alemania, ¿no? Tal vez. Claro, el antisemitismo pues tampoco lo veían como algo muy preocupante, sobre todo porque en esa época en Europa pues había un enorme antisemitismo muy extendido. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Francia en el siglo XIX estalla el caso Dreyfus, ¿no?, contra un oficial judío, en el cual, pues bueno, se le va a acusar falsamente de ser espía y en fin, solo por ser judío, ¿no? Y luego también tenemos que, por ejemplo, cuando los alemanes invadan Francia en el 40, una enorme parte de Francia va a colaborar con los alemanes y va a deportar judíos. En Italia exactamente lo mismo. En fin, cuidado, con el antisemitismo, con culpar solo a los alemanes. Tiene muchos colaboradores. Sea como fuere, tenemos que los alemanes finalmente van a recibir, estaban, por así decirlo, ansiosos de un líder carismático, un líder que supiese de nuevo encender el sentimiento de orgullo de pertenencia a una nación como Alemania, y a través de una ideología bastante oscura como el nazismo y supremacista a nivel racial, ya que pensaba que la raza aria eran los alemanes y que estaban llamados a hacer grandes cosas y a dominar Europa y después el mundo, pues evidentemente esto hace que Hitler aumente en popularidad, vaya ascendiendo en el escalafón político, y Hitler nunca ocultó sus planes. De hecho, en el Mein Kampf aparecían bien explicados. O sea, en ese sentido podemos decir que Hitler no era un mentiroso que engañó al pueblo alemán. Esos son falacias que se cuentan para ocultar, pues evidentemente, el no querer reconocer la colaboración del pueblo alemán en el ascenso del nazismo. Pero tenemos que al final, haciendo un salto temporal, en 1933, Hitler es nombrado canciller por von Paulus, y al final, el 30 de enero, como digo, de 1933, es elegido canciller alemán, con un gobierno de colaboración, ¿vale?, de alianza, y sin embargo va a haber un punto de ruptura, que es el 27 de febrero de 1933, con el incendio del Reichstag, bueno, para aquel entonces no se llamaba Reichstag, digamos el Parlamento alemán, ¿ok? El incendio del Parlamento alemán se va a acusar a los comunistas de haberlo hecho. Probablemente fue un atentado de falsa bandera, tal y como demostraron los nazis que luego llevarían a cabo, ahora lo veremos. ¿Con qué objeto? Pues bueno, con el objetivo de que voy a utilizar el miedo al comunismo que se tenía, sobre todo las clases burguesas, las cuales van a financiar al nazismo, a pesar de que el nazismo, no nos podemos olvidar, tenía una clara influencia marxista en su ideología, y también revolucionaria. Lo que pasa que luego Hitler acabó con esa ala, ¿no?, sobre todo con las SA, ¿no?, los comandos de las camisas pardas de las SA de Rom, acabaría con ellos en la noche de los cuchillos largos. El cierto es que Hitler al final impondría una visión mucho más conservadora,
fruto de que, bueno, pues digamos, supo convencer a los burgueses que prefirieron apostar por los nazis, les ofrecían más garantías de seguridad los nazis que no los comunistas, por el miedo al comunismo y a las matanzas que habían ocurrido en la Unión Soviética, ¿vale? Así que utilizando este miedo al comunismo, los nazis muy probablemente están detrás del incendio del Parlamento alemán y a partir de aquí van a aplicar una serie de leyes en las cuales se suspende los derechos y libertades básicos de los ciudadanos, se acaba con el Partido Socialista, con el Partido Comunista, que era la oposición principal al nazismo, se les deporta a campos de concentración que ya empezaban a construirse en la década de los 30 y Hitler toma todo el poder y en términos reales pues se proclama como un dictador de Alemania, para que veáis lo fácil que es vulnerar la democracia. Bien, a partir de aquí Hitler va a empezar a cumplir con lo prometido, que es recuperar territorialmente las partes de Alemania que han sido desmembradas y empieza a expandirse, sobre todo movido por una política que es la de Lebensraum, que no deja de ser un tipo de irredentismo, es decir, de recuperación de aquellos territorios que los alemanes piensan y defienden que eran suyos, y de hecho lo fueron hasta hace poco, y no solo estos, sino también territorios que creen que Alemania debe tener para una expansión de su población y así poseer un espacio vital. Por ejemplo, Hitler pues decía que el este de Europa tenía que pasar a manos del Gran Reich de los 1000 años que él estaba construyendo para pues, que la población pudiese, los campesinos y demás, vivir allí y obtener los alemanes el alimento, ¿no? Entonces él tenía una visión de exterminar a los eslavos y de utilizarles como mano de obra esclava para satisfacer las demandas alimentarias y de materias primas de la población alemana. O sea, vemos cómo estas son las ensoñaciones, ¿no?, de Adolf Hitler en su Lebensraum. O sea, que no es solo recuperar los territorios que pertenecieron a Alemania, que a lo mejor puede ser una causa justa, sino fundamentalmente extenderse más allá, por el tema de lo que hemos dicho del espacio vital. Esto lo va a ir cumpliendo Hitler ante la inoperancia de Francia y Alemania, en las cuales temen el estallido, temen provocar, al oponerse a las demandas de Hitler, un estallido de una nueva guerra mundial. Y esto, bueno, pues claramente se queda demostrado una debilidad intrínseca de los aliados, de Francia y de Reino Unido, porque si hubiesen parado los pies en el momento oportuno a Hitler, pues este no hubiese hecho todo lo que hizo. Lo que pasa que se atrevió a hacerlo fundamentalmente por miedo, ¿no? Por miedo a que... Bueno, no, perdonad, se atrevió a hacerlo porque no tenía miedo precisamente de una reacción de Francia y de Gran Bretaña, ya que los consideraba débiles. Y de hecho, esto quedó bien retratado en el Tratado de Múnich de 1938, cuando ya los franceses se ponen y los británicos se ponen serios con Hitler y le dicen que, mira, puedes quedarte con los Sudetes, que era un territorio que pertenecía a la República Checa, pero se acabó, ya no te puedes expandir más. Y Hitler, lo firmó, y firmó el acuerdo como vale, para demostrar que él no quería la guerra y demás. Aunque pasa que al poco tiempo lo incumplió. Tenemos que quedó para la posteridad la visión del primer ministro Chamberlain, que era el ministro británico, al cual decía que había conseguido la paz del siglo y demás. Bueno, pues evidentemente esto es falso. Los alemanes se van a apoderar posteriormente de toda la República Checa, y los franceses y los británicos no le declaran la guerra, sino que siguen callados.
Entonces, claro, esto va a refrendar la visión de Hitler de franceses y británicos no van a hacer nada, a menos que les ataque a ellos, evidentemente, así que voy a poder extenderme por el este, todo lo que quiera y más, ¿vale? Los polacos van a ser los siguientes en la lista de Hitler que está preparando para anexionarse territorios. Sobre todo porque ya sabéis que, como hemos visto y acabamos de decir, Polonia tenía problemas, ¿no? Territoriales con los nazis por todo el tema del corredor de Danzig, la separación de Polonia Occidental con Polonia Oriental, con Prusia Occidental con Prusia Oriental, perdonad, etcétera, etcétera. Así que es el siguiente objetivo, Polonia. De hecho, Polonia va a movilizar a las tropas, ¿vale? Y en teoría, tanto Francia como Reino Unido habían prometido a Polonia que si los alemanes les tocaban un solo pelo, iban a entrar en guerra. El alto mando alemán no estaba de todo de acuerdo con Hitler de intervenir en Polonia porque sí que creían que ya habían llegado al punto de no retorno y que sí que creían capaces a los franceses y a los británicos de intervenir en la guerra si invadían Polonia. Lo que pasa que Hitler, pues bueno, pues cometió un error de cálculo. Evidentemente, él fue pensando que si en toda la expansión que había ido llevando los alemanes nadie se había atrevido a intervenir, ¿por qué lo iban a hacer ahora? Así que a pesar de las amenazas británicas y francesas, van a invadir Polonia. Pero claro, necesitan al menos cubrir, ¿no?, la formalidad para que Alemania no aparezca como potencia agresora. Así que necesitan un casus belli, un motivo de la guerra. Esto es un poquito como la excusa de Putin de la desnazificación, ¿no? De intervenimos en la guerra no porque seamos un imperio opresor y querramos defender nuestros intereses geoestratégicos, ¿no?, y geopolíticos en Ucrania. No. Invadimos porque hay que proteger a la minoría rusa de Ucrania con el objetivo de que no hagan un genocidio, eso dijo Putin, y sobre todo para proteger a esta minoría de los nazis. Hay que desnazificar Ucrania. Bueno, pues los alemanes no decían que había que desnazificar Polonia, evidentemente, pero sí que afirmaban que la minoría alemana estaba en peligro y van a crear un atentado de falsa bandera, es decir, una operación de cobertura. ¿Qué significa esto? Pues bueno, significa que comandos de las SS, de las Waffen-SS, de esos cuerpos que hacían un juramento de lealtad al líder nazi, Adolf Hitler, y que tenían el cerebro bien lavado, ¿vale?, pues disfrazados con uniforme del ejército polaco, el 31 de agosto de 1939 llevan a cabo la operación Himmler. Himmler era el jefe de las SS, ¿ok? Este comando de las SS van a atacar una emisora de radio alemana que se encontraba justo en la frontera con Polonia, en Gleiwitz en concreto. Y de hecho van a pegar allí varios tiros, lanzan un mensaje en la estación de radio en contra de los alemanes y demás y tal, y para cubrir un poco el teatrillo que acaban de marcarse, pues habían utilizado a prisioneros polacos del campo de concentración de Dachau y les habían vestido con uniformes de ejército polaco y los asesinan, ¿vale? Los asesinan y los muelen luego a palos en la cara y demás para que no les puedan identificar. Y lo utilizan como pruebas, ¿no?, de que los alemanes se han defendido ante el ataque de las patrullas fronterizas polacas. Entonces, como los polacos han atacado territorio alemán, ya sí se puede declarar la guerra. De hecho, bueno, para ser justos, los alemanes, de hecho, no declaran la guerra. Directamente atacan Polonia sin declarar la guerra. Todo porque, claro, como supuestamente vemos que no es cierto, los polacos habían atacado a Alemania, pues ya no se necesitaba ninguna formalidad de este tipo. Esta operación
militar se llamó Operación Himmler, ¿vale? Bien, ¿por qué se atrevió Hitler a hacer algo así? Primero, ya lo hemos visto, por la inoperancia de Francia y de Gran Bretaña. Ellos, estos dos países, no querían que se repitiese la Primera Guerra Mundial, donde habían muerto prácticamente una generación entera de jóvenes, se había sacrificado. Y segundo, por el pacto Molotov-Ribbentrop que firma la Unión Soviética con el Tercer Reich, por el cual Alemania, entre otras cosas, va a establecer un acuerdo de colaboración política con los rusos, ¿vale? Con los soviéticos, mejor dicho, y de apoyo mutuo a nivel de materias primas y demás. Y sobre todo firma una cláusula secreta en la cual se reparten las zonas de influencia y se reparten Polonia. Alemania informa a la Unión Soviética de que iban a invadir Polonia. Ambos países evidentemente presuponían que el pacto pues era temporal, ¿no? Se estaban preparando, pues al final iban a terminar partiéndose la cara entre ellos, como sucedería 2 veranos después. Pero en aquel momento, pues, ojo, comunismo y nazismo van de la mano, ¿eh? Así que este acuerdo con la Unión Soviética, sabedor Hitler de que no se iba a meter si invadía Polonia, más bien al contrario, se va a meter para ayudar a los nazis, pues es lo que le da la confianza a Hitler de el 1 de septiembre de 1939 invadir Polonia e iniciar así la Segunda Guerra Mundial. Y con esto, pues vamos a terminar el capítulo de hoy. Ha sido bastante breve, unos 36 minutos. Espero sinceramente que os haya resultado interesante y hayáis aprendido cosas nuevas. Y como siempre os deseo pues que seáis buenos, seáis felices y que tengáis un genial día, una genial semana y que como siempre, si creéis que el material merece la pena, pues lo compartáis por vuestras redes sociales o con vuestros familiares y amigos. Un fuerte abrazo, hasta pronto.